De hecho, él escribe y él lo que escribe es, hola, yo tengo mi carrito de empanadas y me topo con policías muchas veces que para no molestarme me piden lo que dirían los mexicanos, una mordida. Y no puntualmente de la empanada, sino un peaje. Y su pregunta fue muy sencilla, y esto no es que todos los policías son así. Yo hago la salvedad, pudo haber sido cualquier persona, un agente, el dueño de un negocio. El punto es que le están cobrando un peaje para él operar dentro de su comunidad para hacer un negocio de libre tránsito, o no sé cómo el ayuntamiento regula ese tipo de elementos. Sin embargo, su pregunta fue sencilla y brutal en este correo. Yo creo que nos sirve a todos. Fue la siguiente. ¿Vale la pena seguir haciendo lo correcto cuando parece que todo el mundo avanza haciendo lo incorrecto? Repito la pregunta de Luis, que está en Villajuana, que si no nos está escuchando, alguien que lo vaya a buscar, le diga, Luis, tú están leyendo tu correo al aire. Dice, repito, ¿vale la pena seguir haciendo lo incorrecto cuando parece que todo el mundo avanza haciendo lo incorrecto? Yo quisiera abrir las líneas, a ver qué opina la gente sobre eso. O sea, ¿vale la pena hacer? ¿Cómo aconsejaría usted a Luis en este momento? Después yo voy a dar mis recomendaciones aquí. Usted puede llamar al 809-227-9290 y darme, yo solo voy a tomar 5 llamadas, pero usted puede darnos la opinión. O sea, en un mundo donde parece que el malo prospera, donde que para nosotros subsistir parecería que nosotros tenemos que hacer lo malo, que para usted conseguir una reunión con Juancito, el que está en el palacio, usted tiene que darle un dinero. ¿Cómo nos manejamos ahí como Daniel, capítulo 1, versículo 8? A ver, ¿qué dice? La gente está activa. Recibo la primera llamadita, Pura Vida, buenas. Buenos días, Loren, buenos días. Buenos días, Bella, ¿cómo estás? Estamos bien, por la gracia de Dios. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que no vale la pena hacer lo que otro está haciendo, aunque el mundo vaya mal. ¿Por qué? Porque cada quien es independiente y tenemos que dar cuenta de lo que hacemos, tenemos que dar ejemplos a nuestra familia. Para mí no vale la pena, debemos de seguir nosotros tratando de hacer la cosa correcta. Esa es mi opinión. Dios le bendiga. Muy bien, gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Más llamaditas, 809-227-9290. Recuerde que también a través de nuestro número de WhatsApp usted puede dar su opinión. Tengo más llamadas, Pura Vida, buenas. Uy, baje el volumen de su radio, por favor. Les habla Judith de Santo Domingo Norte. Judith, tenemos una pequeña interferencia. Vamos a ver si podemos escucharte. ¿Y ahora me escuchan mejor? Excelente, ahí sí. Gracias. Te digo algo, Loren, no vale la pena. Te digo porque el malo tendrá su recompensa. Nosotros no podemos llevarnos de que otro haga las cosas malas teniendo nosotros conocimiento de lo que es el bien y el mal. Si nos añadimos a eso y nos centramos en eso que esas personas están haciendo mal habido, nos iremos con ello al abismo. Entonces nosotros como cristianos debemos de tratar de salvar nuestra alma, tener salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Así que feliz resto del día y bendiciones. Gracias por 3 llamadas opinión. más. Sí, 809-227-9290. ¿Quién más tenemos? Pura Vida, buenas. Buenos días, buenos días. Buenos días, caballero. Adelante. José Ángel Rivas de este lado. Bueno, miren, hoy mismo, esta mañana, estaba pensando en esto, pero de forma diferente. ¿Por qué? Porque yo soy intercesor y he orado por tantas personas. Y hoy en día yo estoy viendo resultados de muchas oraciones, de cosas que realmente oré por otros. Y esa semilla me dio la brecha de seguir haciendo el bien. Aún, les soy sincero, no estoy visitando la iglesia, pero sigo la intención de la intercesión, porque soy intercesor por naturaleza y siempre intervengo en algo para ayudar a otro. Y por ese mismo motivo, yo digo, oh, wow, aquí se separan las aguas.
Tal vez no estoy visitando una iglesia, pero hoy estoy cosechando semillas de oración que hice por muchas personas y hoy en día son fruto de eso. ¿Y de qué provecho me ha valido seguir siendo el bien? Sigo siendo el bien, porque que el mal tiene a corto o a largo plazo tiene su alcance. Así que el consejo mío es el siguiente: sigue haciendo el bien, que es lo que a mí me ha dado el fruto que realmente he visto y sigo viendo. Excelente, gracias por su comentario. Nos quedan 2 llamaditas más, pastor. Dos más. Por acá Ya. tenemos más Pura Vida. Buenas. Uy, baje el volumen de su radio, por favor, para escucharle mejor. Muy buenos días, bendiciones para todos. Amén, adelante. Y esa pregunta que ustedes acaban de contestar, yo siempre me la hago. Pero, además de tener la fe, hay que saber que cuando tenemos la costumbre de mamá y papá, que nos dio una buena costumbre, eso va a marcar la diferencia. A pesar de que a veces me hago esa misma pregunta que se hace el amigo de Villajuana. Vamos a hacerle el bien, que Dios juzgará, es lo que yo puedo decirle. Ok, gracias por su comentario. 809-227-9290, última llamadita, Pura Vida. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Que siga haciendo el bien, que Dios le dará una recompensa, ¿no? Que eso es lo mejor del mundo, hacer el bien. Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Yo sé que hay muchas llamadas, pero... Sí, por acá tengo comentarios también. Siempre valdrá la pena hacer lo correcto porque el tiempo y Dios juzgarán. Eso es así. Sin embargo, y hago un paréntesis, aprovecho y mando un saludo a mi amigo David, que está en sintonía desde Punta Cana. David Taveras, del equipo de TES Inversiones, gente muy querida, muy amada. Ahí lo vi figureando en corales allá en el PGA, siendo famoso. Bueno, qué bueno. Un abrazo a todos ellos y que también se conectan con pura vida. Y a todo el que está con nosotros. Vamos a aterrizar con Luis entonces de nuevo. Todo eso está sublime, todo lo que todo el mundo ha dicho, y yo no puedo decir lo contrario porque me acribillan, y obviamente yo creo lo que todo el mundo ha dicho, por cierto, para que no se malinterprete. Exacto. Sin embargo, vamos a ser más prácticos. Luis, si no le da dinero a ellos, no puede llevar dinero a su casa. Y si Luis no lleva dinero a su casa, su esposa, por más cristiana que sea, no va a tolerar un marido que no lleve dinero, y él tiene que pagar la colegiatura de su hija o de su hijo, y él tiene que proveer a su casa. El modo de provisión implica en algún punto una cadena que yo quiero decir que es muy propia del dominicano, que hay una línea delgada entre lo que es una comisión y lo que es una corrupción. O sea, ojo aquí, una comisión, yo que obviamente soy empresario y no solo que hago negocios, que me gustan los negocios, que los disfruto. Hay una línea delgada entre cuando mi participación en un proceso de negociación o cuando mi articulación, mi carpintería, tiene un costo imputado al negocio, que eso es otra cosa, porque yo puedo motorizar, yo puedo armar, yo puedo juntar A con B, B con C, y todo este proceso, bueno, eso tú le imputas un costo, un porcentaje de las ganancias. Pero cuando se separa lo que es una actividad legítima de lo que es una actividad pertinente a un sistema corrupto, que es muy particular y muy pertinente al dominicano. Por ejemplo, no es lo mismo yo hacer la carpintería de un proyecto o yo hacer la carpintería estratégica para lograr cosas, que usted estando en una función o en un cargo, usted que ya le pagan un salario por eso, usted quiera aprovecharse de ese cargo, que usted quiera usarlo a su conveniencia, y usted esté grabando personas para filtrar documentos, para conseguir reuniones. En este caso, el libre tránsito que nos asiste como ciudadanos, usted lo esté interviniendo. La libre empresa, desde lo más pequeño hasta lo más grande, eso es parte del concepto de nación que nosotros tenemos y está concebido inclusive en la Constitución de la República Dominicana. Entonces, fíjate cómo una cosa y la otra se van separando y disgregando. O sea, cuando yo tengo ese concepto claro, yo puedo hacer negocios con claridad, valga la redundancia, o tranquilidad. Yo sé cuánto vale lo que yo traigo a la mesa, a diferencia de una persona que
es lo que se llama prevaricar como tal, ¿verdad? El abuso de la autoridad o el abuso de la posición que usted tiene para usufructuarla, para ganar dinero ilegítimamente y para usted entonces atropellar a otro. Ahora, ¿qué hace Luis? Yo quería poner el acotamiento desde el punto de vista práctico y obviamente no en República Dominicana, en todo el mundo. El que hace lobby, por ejemplo, que logra algunas cosas, se vale de sus relaciones y eso se paga. Ahora, preguntémonos si la duda de Luis es una duda de Luis o es una duda de todo el mundo. Bueno, recibí varios mensajes. La pregunta de Luis también me la hago a diario. Fue uno de los mensajes que también recibí acá. Espérate, que llegó Yailin. No, La Yailin más no, viral. Yalil. Ah, Yalil, el más viral. Bueno, la pregunta que nosotros nos hacemos, señores, nosotros no podemos romantizar tanto las cosas. Y yo estoy claro de que la idea de sí, haz lo correcto siempre, somos de esa esquina. Ojo aquí. Ahora, nosotros tenemos que ser prácticos. ¿Qué cuesta eso? Y yo quiero irme, obviamente, a las escrituras, porque, reitero, la duda de Luis no es la duda de Luis, es la duda de todo el dominicano, de todo el anglosajón, de todo el americano, de todo el francés, de todo el que se ve en una posición donde, ojo aquí, Eclesiastés, hay cosas que al malo le pasan como buenas. O hay cosas buenas que le pasan a los malos y hay cosas malas que le pasan al bueno. O sea, ¿cuál es el parámetro de justicia? Me explico. ¿Qué es lo que genera mucha duda? ¿Cómo hay gente que haciendo lo malo le va bien? Y cómo hay gente que haciéndolo bien, entonces termina pobre, termina en la ruina, parece un zagaletón, por no decirlo en buen dominicano esa palabra, pero póngale usted el nombre, parece un eso. Entonces usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué si yo hago lo bueno no me va bien? Y es que yo quiero establecer el primer principio aquí. Y es un principio mío, que yo lo veo en la Biblia, pero quiero decir mío porque yo no quiero ser inquisidor ni dogmatizar. Lo primero es que yo no hago el bien para obtener el beneficio de lo que es el bien. Yo hago el bien porque creo en actuar bien. No sé si me doy a entender. Muchos de nosotros andamos actuando con la vara mágica que, por cierto, quiero agradecer ya a la editorial Olam, que ya ayer, por fin, David, me mandó mi libro, ya diagramado, ya... Vamos a darle un aplauso. Pero tomen los aplausos ahí, de esos que suenan como que hay un millón de gente en la cabina y que gracias, David, gracias, editorial Olam. Bueno, en ese orden, cuando nosotros vemos esto, yo no actúo correctamente porque... bueno, como mi vara mágica, y por eso hice el comentario del libro de No es culpa del diablo, porque es que no funciona como, bueno, yo soy bueno, soy bueno y todo lo bueno me va a pasar. Hay gente que lo hace por la motivación de qué pasaría si yo actúo bien. No, usted actúa como actúa por una convicción. Yo creo que muchos de nosotros tenemos una distorsión y una distopía entre actuamos como somos o actuamos por el beneficio que da el actuar como actuamos. En ese orden, tú te das cuenta de que, número 2, hay un texto que está en Mateo 6, 4, cito a Jesús cuando él dijo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Yo trabajo, y me voy a reservar el nombre, aunque es algo que mucha gente lo sabe, pero me voy a reservar el nombre públicamente con uno de los políticos, digo trabajo, nuestra empresa, con uno de los políticos actuales aquí en la capital. Y una de las cosas que sacamos ayer tenía que ver justamente con tratar de hacer un aporte social sin que se viera un oportunismo. Y debo decir que fue basado en la idea de Mateo capítulo 6. Es bueno que hagas en lo oculto lo que se te va a recompensar públicamente. En este orden, volviendo al caso de Luis que está en Villajuana, que espero verdaderamente, Luis, que estés oyendo, aunque él decía en el correo que él escucha el programa todos los días, vamos a ver si es verdad. Aunque la ley de Murphy Luis siempre pasa, ¿verdad? Que el día que no escuchas el programa, ese día están leyendo tu correo. Pero bueno, ¿qué hace Luis y cómo aplica la idea de que lo que tú estás haciendo en lo oculto se te va a beneficiar públicamente? Y aquí viene mucho el molde de la cosmovisión, cómo yo veo lo que veo, cómo yo veo las cosas. Como yo veo las cosas, va a remodelar cómo yo hago las cosas en este orden.
volviendo a Luis, si Luis decide no darle ese peaje a estos policías, que yo lo que de verdad, Luis, lo que yo haría, yo es denunciarlos. Mira, yo le armo una huelga y que mira, por abusadores, pero eso soy yo, ¿verdad? No tienes que hacerlo así. Sin embargo, un paso atrás, la pregunta es si yo no le voy a dar el peaje a ellos o no le voy a dar el dinero porque yo creo que no debo dárselos o porque yo estoy molesto por lo que están haciendo. Vuelvo al tema de la motivación. En este caso, si tú lo haces con convicción, aún analizando el costo de la misma, señores, porque toda convicción tiene un costo. Usted sabe que si usted va a obrar así, probablemente en el momento se le cierren las puertas. Pero yo creo que, sobre todo los creyentes, el ser humano en general, tiene como una varita mágica en la cabeza donde dice, bueno, porque yo hice lo correcto, ahora mañana tendré no un puestecito, un tarantín de empanadas, mañana yo tendré un gran negocio de empanadas porque un día yo hice lo correcto y a mí se me premió. Señores, pero ¿de dónde salió eso? O sea, de verdad, a nosotros se nos ha inculcado la idea mágica. ¿Será de la parte de lo que tú siembras cosecha? Pero tú estás sembrando empanadas, tú estás sembrando, porque es que yo no entiendo, o sea... pero una acción buena que pero no sobre la base directamente proporcional de un negocio. Tú estás sembrando una buena acción, ni siquiera con el policía, contigo mismo. Es una acción que repercute en tu modus vivendi. Y que el día que si tú terminas en la inopia por haber actuado correctamente, tú tengas la paz mental para poderte explicar a ti mismo por qué terminaste donde terminaste, producto de tus convicciones. Esto no es muy cónsono, de hecho, no es muy cónsono con el pensamiento materialista que muchos tenemos, porque a todos se nos mete en algún punto, pero debo decir que los lujos no compran la felicidad. Aunque batallamos constantemente, y yo mencioné en días pasados la frase de Jim Carrey, cuando él mismo decía, o sea, yo quisiera que todo el mundo fuera rico y famoso para que se diera cuenta de que la felicidad no está ahí. Justamente en ese orden, cuando tú te detienes y dices, wow, Dios ve en lo oculto incluso lo que el mundo no premia. Y ahí me voy al final de los días. Entonces, ¿para quién vivimos? Número 2, y esto me acuerda a mí la frase de un teólogo llamado John Owen, que él decía, la fidelidad en lo pequeño es una gran cosa a los ojos de Dios. La fidelidad en lo pequeño, Jesús lo dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, es puesto. Pero fíjate que en lo mucho le rasca el ego nuestro, como le pasó a los hijos o a los Boanerges, a Juan, ¿verdad? A los hijos de Zebedeo le pasa claramente que ellos, bueno, su madre, mira, ponga a mi hijo a la diestra y el otro a la siniestra. Parece que nosotros queremos recibir recompensas aquí en la tierra. Entonces, debo decir esto, en relación a Luis, en relación a todo el que en algún momento, incluido Víctor, se cuestiona si obrar bien siempre va a dar un buen fruto. La respuesta ahí es sí. No el que yo quiero, no cuando yo quiero, pero sí va a dar un buen fruto. Pero debo hacer un paréntesis. Sáquese de la idea de que usted siempre obra bien, porque eso no es verdad. O sea, a veces nosotros pensamos y somos catedráticos del bien y asumimos que siempre actuamos bien. Eso no es verdad. O sea, nosotros, de hecho, la Biblia parte de la premisa de que nosotros somos malos o pecadores y que si no fuera por lo que pasó recientemente en Semana Santa, ¿verdad? O sea, lo que estábamos conmemorando, no tuviésemos acceso a algo bueno. Sobre esa base, tú dices, ok, primero quítese o me desmitifico la idea de que yo siempre lo hago bien. No, usted no siempre lo hace bien. No es verdad que usted ha sido el más íntegro. No, o sea, quitémonos esa ilusión óptica que nos queremos vender. Digamos más bien, estamos en esa lucha, tratamos constantemente de edificar nuestra ética. Fantástico, fantástico. Pero fíjese lo que dice Gálatas 6:9 y ahí sí va en coherencia con lo que tú decías. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Número 3, la justicia de Dios no falla, aunque tarden a veces en manifestarse. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Porque es que la justicia de Dios muchas veces es como antropomórfica, o sea, toma forma humana. ¿Cuál fuera la justicia de Dios en Víctor para el policía que le está cobrando peaje a Luis, que le mande
30 rayos, y no lo digo de otra forma porque estamos en Pura Vida y esta emisora la escucha el país entero. Que le mande 30, pero mira, es que no de ahí. La justicia es que de repente y una persona apareció con cáncer en la familia del policía y nosotros comenzamos a tejer toda una idea de cómo es la justicia de Dios sobre cómo nosotros actuaríamos. Pero, señores, gracias a Dios que Dios no actúa como nosotros actuamos. Lo que debo decir es que es inexorable la ley de que lo que usted siembra lo cosecha. Lo que usted siembra lo cosecha. Sin duda que la justicia de Dios para el que obra bien, porque Dios sí es un juez justo. Y fíjate la idea de que hay jueces injustos, pero hay un juez justo, o sea, hay un parámetro de justicia. Y solo partamos de la idea de que, como dije el lunes pasado, la existencia de lo malo presupone la existencia de lo bueno. Si hay alguien injusto, no se preocupe, que hay alguien justo. Y él mismo dice, sobre uno alto, vigila otro más alto, y sobre ese alto hay otro más alto. Eclesiastés capítulo 5. En ese orden, es importante que usted sepa que Dios es justo y que al justo le irá bien. Y que si usted, y ahí sí le digo a Luis, es importante porque como actuamos define quiénes somos. Aunque no siempre hayamos actuado bien, como actuamos define quiénes somos. Eso no es tan fácil. Por eso lo puse desde el punto más humanista posible, o sea, un tipo, porque es muy fácil venir aquí a la radio y decir, usted obre, y todos los que llamamos, que yo estoy de acuerdo con todo el que llamó, queremos dar consejos, pero cuando somos nosotros que estamos en esa posición no es tan fácil. Entonces Luis, que probablemente hoy tiene que volver a darle un peaje de lo que él hizo a dos personas que no han puesto un peso en eso, que lo único que tienen es un cargo y que están abusando de eso. ¿Cómo actúo en justicia? Y esa es una decisión de Luis. Yo le exhorto a que actúe en justicia si cree, como dice el correo, en Dios, porque hay un Dios justo. Hay un Dios justo. De hecho, yo mencioné en días pasados a una señora teóloga que se llamó, ¿verdad? Murió Corrie ten Boom. Su hermana murió en los campos de concentración nazi en la Alemania de Hitler. Ella le tocó perdonar al agresor, al verdugo de su hermana. Ella escribió estas palabras, cito, la providencia de Dios es como un libro. No se entiende si no se lee hasta el final. Termino la cita. ¿Qué quería ella decir? Usted no puede estar esperando, cosechar mañana lo que usted está sembrando hoy. Todo el que sabe de agricultura sabe que hay diferentes semillas. El caso, por ejemplo, del bambú. Crece hacia abajo 5 años. Y así habrán una cantidad de especies en la flora que existe en la humanidad que usted dice, ¿qué comportamiento tan particular tiene cada una de estas semillas? Ahora, lo que usted puede estar y dar por sentado es que si usted sembró correctamente, si usted atencionó correctamente eso, usted va a sembrar. Y yo me hago un llamado a la reflexión. Al mismo Luis, a mí y a todos, ¿cómo estamos sembrando? Quiero ir finalizando con el mejor de los ejemplos que nosotros tenemos, que justamente ayer celebrábamos. Un hombre que se llamó Jesús y que sufrió por hacer lo correcto. Si ese es el ejemplo que nosotros tenemos, y yo quiero ponerlo entre grandes comillas, no de cuestionamiento, sino de resaltamiento. Sufrió siendo justo por hacer lo correcto. Pregunto yo, al final de la cruz lo desmontaron y lo montaron en un trono aquí en la tierra y le dijeron, wow, porque sufriste, ahora nosotros te vamos a premiar aquí en la tierra. No, sufrió y murió. Entonces, si usted está esperando que alguien lo aplauda por hacer lo correcto, apese de esa nube. Si Luis, y quiero ser lo más crítico en este momento, si tú estás esperando que por tú dejar de darle dinero a los policías, ellos no vengan y te cierren el negocio, o no vengan y te den 7 palos, yo quiero decirte que eso probablemente no pase, y que probablemente lo que pase sea justamente eso, que ellos vengan y reaccionen como abuso de poder. Ahora, ya esa es una decisión de quien tiene que obrar. Quitémonos el mito de que por yo hacer lo correcto, el fruto inmediato de lo correcto lo voy a ver. Ahora, si nosotros creemos en la eternidad, que creemos,
por lo menos yo creo en ella, bien dice la palabra que sembremos para vida eterna. Que sembremos para algo que aquí tú no ves. Obviamente, tú practicas aquí aquello que tú quieres ver en otro lugar. Tú no puedes esperar los últimos segundos de tu vida como para asumir que tu vida va a cambiar. De hecho, nadie sabe y lo vimos recientemente aquí. Pero Pedro dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 23, dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y yo creo que todo el mundo en estos días tiene bien fresca la memoria de un hombre que fue azotado, que fue flagelado, o sea, el flagelo romano, 39, más el humor del centurión, o sea, N cantidad de latigazos, bolas de plomo, garfios de hueso afilado, contusiones, heridas, traumas, o sea, el peso de una cruz, de un madero, de un pedazo de madera, para decirlo de forma más técnica, enorme, un tipo con una hipovolemia, o sea, con una falta de sangre, una deshidratación. Explíqueme usted, si se compadece con la idea de que, oh, pero él sembró correctamente, él alimentó a mucha gente, él ayudó a mucha gente, él no robó, no mintió. O sea, literalmente fue perfecto. Y la contraposición a su perfección fue eso. Quítese el mito de eso. Sepa usted lo siguiente. Proverbios 27 lo dice de esta manera y con esto termino. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Ese es el legado que usted puede dejar. Luis, yo no sé si vas a tener una empresa de empanadas por haberle dicho que no a los policías corruptos. Ahora, yo sé que tu legado va a ser recordado como el tipo que dijo que no. Ese costo es algo que tú tienes que analizar y que nadie te puede dar una opinión al respecto. Y esto yo quiero interpolarlo a todos nosotros. Como decía Spurgeon, una vida de integridad es la predicación más poderosa que un hombre puede dejarle al mundo. ¿Cuál es el costo de nosotros hacer lo correcto cuando todo parece ir mal o cuando todos los que están a nuestro lado prosperan haciendo lo incorrecto? Cuando yo soy el baturro del grupo, cuando soy el idiota del grupo por no hacer lo que todo el mundo hace. Usted lo puede ver como algo estúpido o lo puede ver como algo heroico. Usted decide cómo verlo.